SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Arrancamos semana con Estefanía Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. En Radio Barcelona, Nacho Corredor. Muy buenos días. Buen día, buenos días. Y Antón Losada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Vale. aquí, viendo llover. Venga, pues ya está. Tenía dudas. Digo, no sé si voy a empezar preguntándoles por la final de la Super Bowl, porque me imagino que todos han estado toda la noche despiertos viéndola. Bueno, sin duda. ¿Verdad, no? No hemos hecho otra cosa. Es ¿no? que lo he pensado, digo, pero Sí. a lo mejor va a ser muy reiterativo. Es que a mí me resulta incomprensible ese deporte. No Yo lo entiendo, ¿no? Yo tampoco, además ni lo entiendo ni tengo ningún interés en entenderlo. Vaya. No, sí, hay cosas por las que dices, puedo vivir sin saberlo. Está bien. Pero eso sí me da vía libre a mí para decirlo a veces, eso también. No, claro, no, hombre, pero porque esto no, ¿qué aporta a nuestras vidas la Super Bowl? Lo mismo que el fútbol. Absolutamente. Bueno, no, porque el fútbol tú puedes tener pasión por el equipo de tu ciudad, de tu barrio, de tu pueblo. En cambio, definirte entre el Kansas y no sé quién eran Vamos los a otros ver. que jugaban es un poco Vamos a ver. más difícil. Corredor. El fútbol es uno de los pocos espacios que quedan en el mundo moderno en el cual está claro quién es el bien y quién es el mal. Y la concordia. Eso es lo que aporta. ¿Te ha quedado claro, Corredor? Yo es que soy más del rugby y del tercer tiempo y del juego en equipo. Vale. Bueno, no os voy a preguntar por la Super Bowl. Es verdad que por primera vez un presidente en activo ha ido a una final, cosa que no había pasado nunca. Ha ido Donald Trump, que ha sido vitoreado, aplaudido por los presentes, los mismos que han abucheado a Taylor Swift. El año pasado Taylor Swift le aplaudieron y le encantó al público que estuviera. Este año no. Y en cambio todos los aplausos se los ha llevado Donald Trump. Bueno, después hablamos de Donald Trump y ahora sí quiero. ¿Visteis la gala de los Goya? Sí. Bueno, un trocito. Un trocito, sí. Después del fútbol. En diferido también. En diferido también. ¿Y algún comentario? Bueno, Didi. Bueno, fíjate que a mí me llamó mucho la atención en medio de esta polémica sobre Carla Sofía Gascón, que yo vi que sus compañeros estaban casi más en contra de que se la haya cancelado que a favor, y a mí eso me gustó mucho. Yo vi muchos alegatos en favor de la libertad de expresión y de valorar al artista por su obra y no por sus declaraciones, así que creo que ni sus propios compañeros entienden exactamente por qué. Además hay algo interesante de esto que tú dices, que no hubo silencio en torno a la polémica Carla Sofía Gascón. Es verdad que era el tema, y uno podía pensar que el tema hubiera estado ahí sobrevolando toda la gala, pero que no hubiera aparecido, pero los compañeros de profesión no tuvieron ningún problema en responder a cada uno cuando se les preguntaba. ¿Qué ibas a decir, Antón? No, me llamó, bueno, primero que a lo mejor tenían que acortar un poco la gala, porque se hace más larga que los Oscars y es difícil, ¿eh? Ya. A mí me llama muchísimo la atención lo de efectivamente los comentarios en torno a Carla Simón. Carla Sofía Gascón. Gascón, perdón. Los años no perdonan. No. Dos cosas. Una, Richard Gere, que parecía un exiliado político. ¿Llevaba pinganillo o me lo pareció a mí? Pero ¿por qué? No, porque un discurso que poco menos que al final le faltó decir, bueno, y muchas gracias por darme asilo aquí. He tenido que salir huyendo de mi país. Menos mal que mi mujer es gallega. Y bueno, algo de eso hay, ¿eh? Algo de eso hay. Pero por eso decía, es decir, no lo digo en broma, sí, pero transmitía este mensaje de, bueno, gracias por acogerme aquí en este país normal, vengo de un sitio. Cuando empiezas hablando de tu país diciendo, vengo de un sitio oscuro, dices tú, bueno, la cosa debe estar realmente dura, ¿no? Y después me volvió a interesar mucho lo que dijo, seguro que digo mal el nombre, Eduard Sola, puede ser, el guionista de Casa en Llamas, que hizo un discurso que yo suscribo punto por punto de homenaje a las supermadres que criaron a su generación y a la mía, y que creo que fue uno de los momentos culmen de una gala que efectivamente puede ser un poquito más corta. ¿Y tú, Nacho, viste algo? Bueno, yo me quedo con Eduard Fernández, ¿no? Que como ayer recordaba en una entrevista que le hicieron en La Sexta, probablemente este ha sido, si no su año, uno de sus años, y es una de las mejores expresiones de la cultura española o de la cultura catalana en español. Y alrededor de la polémica de Gascón, yo lo celebro. Yo lo celebro porque probablemente sirva para que todo el mundo haga introspección
porque en los últimos años en todas direcciones se han hecho cosas tan injustas como las que le intentan hacer a ella, ¿no? Woody Allen es un excelente director, yo incluso tengo mejor recuerdo de él como actor, y probablemente sea aplicable el mismo argumento a Woody Allen, de la necesidad de separar al artista de su obra, como se aplica en el caso de Gascón. Pero hay una cosa más, y es verdad que ella tiene que pedir sinceras disculpas y tiene que hacer un trabajo de mirar hacia atrás, Carla Sofía Gascón, pero que un país que tiene a Donald Trump de presidente de Estados Unidos cancele con su política migratoria, con su política anti todo lo que no sea Estados Unidos, cancele a una persona como Carla Sofía Gascón por unos tweets, insisto, que por los que ella tiene que asumir responsabilidades y que pedir perdón, pero vamos. Y es que fíjate, ¿quién cancela? O sea, lo digo porque pues la industria del cine. Sí. La industria del cine. ¿Que tiene los mismos parámetros ideológicos que los de Trump? ¿O que tiene otros distintos? Porque probablemente Trump representa lo contrario de lo que representa Hollywood. Y probablemente quienes han tomado esa decisión tienen coordenadas algo distintas de las que tiene Donald Trump. Y a donde apunta esta polémica, en mi opinión, es a cómo el listón moral de una parte de la sociedad en los últimos años se ha elevado tanto que al final ha acabado generando un efecto boomerang. Y hay un componente empresarial importante, porque es Netflix, es una plataforma quien encabeza la cancelación de Carla Sofía Gascón. Que para mí, pero voy con Estefanía y después voy contigo, Antón. Que para mí Carla Sofía Gascón ha sido una víctima de esta situación. Es decir, más allá de sus tweets, el mensaje que yo me quedo es: si es útil para ciertas causas, merece unos reconocimientos, unos premios, una proyección, y si no es útil para unas causas, esta persona merece ser defenestrada. Pues entonces no se la estaba valorando por su calidad artística, se la estaba valorando por ser un símbolo, y creo que eso hace mucho daño a esa persona en concreto que tiene su talento y a la industria en general. Esto de elevar como especie de símbolos, dioses, porque representan causas, y cuando no me conviene al cajón, pues no lo podemos tolerar, porque entonces caemos en todo lo contrario, en que nos digan a las mujeres: estás ahí por ser cuota, tú estás ahí por ser X, genera el efecto contrario, contraproducente. Y finalmente, yo creo que ella no pidió ser un símbolo. Yo no creo que ella haya hecho bandera de yo soy un símbolo y encumbradme por esto. Y por último, yo me quedo con el discurso de Salva Reina cuando le dedica el Goya a Kira Miró. Señores y señoras de España, así se dedica un Goya a la pareja. ¿Qué ibas a decir, Antón? No, iba a decir que entonces ¿qué hacemos con Elon Musk y sus tweets? Claro. ¿Qué hacemos con Elon Musk y sus tweets que superan de largo todas las marcas de reprobación que le podamos hacer a Carla Gascón? Yo es que tengo un convencimiento muy claro: si no fuera una mujer trans, no lo estaría pasando por lo que está pasando. Es que es así de sencillo. Es así de sencillo. Porque actores y actrices y directores que han recibido premios después de tener comportamientos más que cuestionables, la lista de Hollywood es interminable. Entonces, lo que pasa que es quien es y representa efectivamente lo que representa. Pues yo no creo que haya que separar a los artistas de sus obras. Yo creo que hay que asumir que los artistas son seres humanos. Cometen errores, no son perfectos, no son seres de luz, tienen prejuicios, tienen malos pensamientos con respecto a otros seres humanos, y hay que asumir que los artistas son como los demás, son como tú y como yo y como los que nos están oyendo. Tenemos días buenos, días malos, días en los que estamos mejor y días en los que estamos peor. Y lo importante, yo creo que es donde ella ha fallado, es saber reconocerlo con humildad. Exacto. Y saber rectificar con humildad y reconocer que, bueno, me he equivocado. Y ni las minorías son de luz. O sorpresa, hay personas trans que a lo mejor son de ultraderecha. Formar parte de una minoría no quiere decir eso. Nacho, ¿qué ibas a decir? Que si no separáramos a la obra del artista, Salvador Dalí debería estar cancelado. Porque Salvador Dalí, pues por todas las complicidades históricas que tuvo a lo largo del siglo XX con la parte marginaria de la sociedad. Y sin embargo no está cancelado porque es un artista de coña, ¿no? De
muy bueno. Bueno, pues que yo no practico la cancelación, Nacho, es que es precisamente la esencia de mi tesis. Pues, es que lo que tienes que asumir es que, igual que los artistas son seres humanos y tienen defectos como los demás. Y el artista la persona no tiene por qué estar al nivel de su obra. Yo comparto tu tesis y la cancelación en ninguna dirección creo que es buena, ni positiva, ni recomendable, ni moralmente incluso destacable. Ahora, creo que el elemento interesante de toda esta polémica probablemente ha sido el ámbito donde se produce eso que llamamos cancelación. Y si la reflexión también tiene una derivada que sirve para no utilizar parámetros iliberales, antidemocráticos, sobre cómo juzgar, valorar a una persona, pues fantástico. Y a Elon Musk, por cierto, lo que más nos escandaliza de Elon Musk probablemente es lo que dice, pero lo más grave, lo más problemático de Elon Musk no es lo que dice y probablemente en ocasiones nos perdamos ahí. Lo más grave y problemático de Elon Musk es que tiene la propiedad de un algoritmo que en régimen oligopolístico editorializa sobre el desarrollo de los estados de ánimo y de opinión en el conjunto de Occidente. Sobre el mío no, porque yo no estoy. Bien. O sea, a mí lo que hagan Elon Musk en X me da igual. Sí, pero lamentablemente, aunque tú no estés, tiene efectos en el ecosistema en el que tú participas. Sí. Y de hecho... Pero es muy fácil que no los tenga. Con no estar, ya está. No estoy del todo de acuerdo. Y creo que en gran parte, hombre, si hubiera cero literalmente, sí. Claro. Lo que pasa es que la reacción que ha habido en los últimos meses de abandono de una parte, yo estoy de una forma muy intermitente, yo comparto el agotamiento que tú compartirás respecto a esa red social, pero creo que probablemente con todo eso lo que se ha quitado es la presión sobre el regulador europeo, no sobre lo que se dice en Twitter, sino cómo un algoritmo, una tecnología está alterando el estado de ánimo de la Unión Europea. Y no solo el algoritmo, porque ahora iremos ya a las elecciones alemanas, y no solo a través del algoritmo, sino de una manera muy evidente y muy clara. No hace falta estar en las redes. Elon Musk está apoyando a la ultraderecha en ese país. De todas formas, daros cuenta que hemos empezado hablando de la Super Bowl, nos hemos ido a los Goya y hemos terminado hablando del algoritmo. Y no hemos empezado ni a hablar de la Liga. Y no hemos empezado ni a hablar de la Liga, exacto. Imagínate, una pausa y nos vamos a Alemania. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Estefanía Molina, Nacho Corredor y Antón Losada. Les decía que vamos a Alemania porque faltan 13 días para las elecciones en este país, y esta noche pasada, la noche del domingo, se ha celebrado el primero de los debates que va a haber durante esta campaña electoral. En este caso ha sido un cara a cara entre el actual canciller Olaf Scholz y el favorito de las encuestas, Friedrich Merz, que es el candidato conservador. Han chocado fundamentalmente en la inmigración. Ha sido el eje de este debate, que se ha convertido en uno de los temas que está marcando, ya saben, la política alemana en los últimos meses, y especialmente está marcando mucho el transcurso de la campaña electoral. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. En el debate, Carmen, Scholz también reprochó al líder de la CDU que se saltase ese cordón sanitario a la ultraderecha de Alternativa por Alemania, un bloqueo que todas las fuerzas habían acordado, que mantenían, y que los democristianos decidieron incumplir en esa votación, juntando sus votos a la ultraderecha en una iniciativa que tenía que ver con el endurecimiento de las políticas de asilo. Sí, ambos se han enzarzado en un debate sobre migración, economía y seguridad, con pocas novedades y, según las encuestas, con el socialdemócrata como ganador, aunque por poco. El canciller ha acusado al líder conservador de haber violado su promesa y un tabú al intentar conseguir mayoría en el Parlamento con el apoyo de la ultraderecha, con lo que no se puede confiar en él. Merz respondía que se había exagerado el asunto y que su partido nunca cooperará con la extrema derecha. En cuanto a política migratoria, como decías, Ángeles, clave en esta campaña, Scholz ha defendido que nunca ha habido leyes más estrictas en política migratoria que ahora. Estoy a favor, igual que la mayoría de ciudadanos, de un camino duro y restrictivo en lo que se refiere a migración irregular, añadía el canciller, mientras que Merz le acusaba de vivir en un mundo paralelo. Lo que estás diciendo aquí es un cuento de hadas, le replicaba con dureza el conservador, favorito de las encuestas para asumir la Cancillería. Ambos han dejado abierta la posibilidad de que sus partidos formen coalición tras las elecciones. Decía que este es el primer debate, va a haber más, y alguno ya con participación también de la ultraderecha, ¿no, Carmen? Sí, va a haber por lo menos un par de debates más de duel, que llaman aquí, que son el duelo en cara a cara entre el canciller y el líder conservador, y luego hay otros dos que van a ser a 4 bandas, con los candidatos de los principales partidos políticos, entre ellos Alice Weidel, que es la líder de la ultraderecha. Pues Carmen, gracias.
Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Antón, la inmigración marcando en este caso, pero podemos extrapolarlo todo, marcando la campaña electoral en Alemania y ese cordón sanitario. Y llama la atención que cuando se debate sobre inmigración, insisto, que es el eje en el que se mueve ahora la política europea, la socialdemocracia lo que hace es endurecer su discurso. Bueno, es que acabamos de ver un ejemplo perfecto de cómo la ultraderecha está marcando el debate público en toda Europa. En Alemania en este momento el primer problema que tiene es que es una economía que lleva casi 2 años en recesión, que tiene el sector industrial en un momento crítico, que ha perdido muchísima productividad y que se ha parado. La famosa locomotora alemana lleva 2 años parada. Y en lugar de eso, estamos hablando de las fronteras y de la inmigración, cuando probablemente un país tan exportador como Alemania lo que menos le interesa es que se refuercen las fronteras. Lo que menos le interesa es lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Alemania es una de las grandes víctimas, una de las grandes exportadoras a Estados Unidos y es una de las grandes víctimas del discurso de la extrema derecha, del discurso que representa Donald Trump. Por lo tanto, la campaña gira en torno a un asunto que no es ni de lejos el primer problema de Alemania, que además, como bien recordaremos aquí, lo dijo Angela Merkel, a la que nunca pensé diría esto, tanto echamos de menos. Alemania necesitaba millones de trabajadores que no tenía, necesitaba millones de trabajadores, pero no es solo que la campaña gire en torno a esto, sino que el referente de lo que es y no es una política migratoria lo marca la extrema derecha. El debate es cuál de las dos opciones se parece más al referente que en este momento marca la extrema derecha. Es decir, la política correcta es la que propugna la extrema derecha, reforzar las fronteras, dureza, deportaciones, los inmigrantes son el problema, y las otras fuerzas, las alternativas tradicionales, compiten para ver quién se acerca más. Pero progresistas y conservadores, ¿eh? Las alternativas tradicionales, socialdemócratas y conservadores. A ver quién se acerca más, a ver quién se aproxima más al estándar que marca la extrema derecha. Por 2 razones. Una, porque las encuestas te dicen que el discurso funciona, y 2, porque en el fondo no acaban de quitarse de la cabeza el miedo, la sospecha que a ver si van a tener razón, a ver si este es el discurso que me va a hacer perder o ganar unas elecciones. Ayer, no recuerdo qué medio alemán publicaba un mapa que para mí era diáfano, no sé si tuvisteis ocasión de verlo, era la media de las proyecciones electorales. Sí. Alemania se vuelve a partir en 2. La Alemania del Este, la primera fuerza es Alternativa por Alemania. Lo que era la antigua Alemania del Este, la RDA, la Alemania comunista, para entendernos, toda vota en la primera fuerza, con diferencia además, es de hecho la raíz de su fuerza. Alternativa por Alemania. Son los Länder que de lejos tienen la menor presión migratoria, porque son los Länder más pobres, son los Länder con más dificultades económicas. Y es donde mejor está funcionando el discurso anti-inmigración. Con lo cual ahí se suman varios elementos. No es solo la inmigración, algo más está pasando. Y es la nostalgia. Hombre, no sé qué nostalgia pueden tener en Alemania del Este, de la antigua RDA. No sé qué nostalgia puedes tener de aquella sociedad, salvo que era un mundo en el que, bueno, todos éramos más o menos parecidos y sabíamos cómo funcionaba. Estefanía. Bueno, y hay algo que también hemos dicho siempre los politólogos, la cultura política de la Alemania democrática siempre ha sido distinta de la RFA, es decir, los valores más conservadores siempre han estado en el este, esto como una pincelada a el contexto actual. Pero sobre este debate, por un lado, yo creo que si obviamente dan los números van a sumar, porque es lo más común en Alemania, siempre ha sido una gran coalición. Y de hecho, esto de que la CDU aceptara los votos de AfD para el tema de presentar una moción sobre políticas migratorias, bueno, en el fondo AfD lo votó, pero la mayoría de su electorado no está a favor ni de que AfD entre en un gobierno, ni tan siquiera de que tengan pactos con la CDU. Por tanto, el cordón sanitario yo creo que todavía sí está en la sociedad. Y lo que estábamos comentando, el tema migratorio, ojalá solo fuera una cosa de la ultraderecha. Para empezar, ha orientado el Pacto Europeo sobre migración. Ya el Pacto Europeo está basado en muchos de esos principios que se han querido integrar. Y luego también que ha llegado a la socialdemocracia. Y cuidado, porque yo creo que la llegada de Trump a la Casa Blanca, aunque nos quedan como al otro lado del charco, está reduciendo un poco la vergüenza que a uno le puede dar llevar a cabo estas políticas. Cuando tú te dedicas directamente a amenazar a países, o te meto aranceles, o recibes a los inmigrantes que te voy a deportar, cuando realmente estableces un baremo en que no, todos los inmigrantes, por el hecho de ser inmigrante, ya es una persona que ha cometido un crimen, decía la portavoz de la Casa Blanca, porque ha entrado a este país de forma ilegal, claro, tú ahí estás
rebajando el pudor que a muchos gobernantes les puede dar abordar este tema. Y luego, porque creo que algunas de las tesis liberales han penetrado en el discurso sobre la inmigración. ¿Por qué digo esto? Ya no solo es si los inmigrantes hay gente que le gusta su color de piel o si tiene racismo, xenofobia sobre su cultura. Ya hay muchas tesis que están presentando economistas del corte liberal que dicen, bueno, es que en verdad no son tan convenientes para la economía. Solo son convenientes para la economía aquellos que son cualificados. Los que no son cualificados le cuestan dinero al Estado. Y claro, si estas tesis, algunas de ellas las amparan en el caso de Dinamarca, en el caso de Países Bajos, como las personas del norte de África o con menos cualificación, digamos que en saldo neto le costaban dinero al Estado, no así un inmigrante con independencia de su color de piel que tuviera estudios, digamos que ese sí era contribuía más al Estado. Si estas tesis van penetrando, yo creo que se va a ganar la partida. ¿Por qué? Porque van a plantearlo en términos de tú despréndete de la moralidad de todo esto, que te da igual los derechos humanos, olvídate que es una persona, es una moneda. Y si la moneda nos conviene, puede entrar a este país. Y si no, no. Y cuidado porque ese discurso en un contexto de empobrecimiento va a calar mucho. Nacho. Bueno, uno de los síntomas de las proyecciones electorales de Alemania tienen que ver con que se derrumba un mito que el resto de europeos tenemos como muy interiorizado, que tiene que ver sobre el modélico proceso de desnazificación de Alemania. Es un mito sobre el que se construye buena parte de la Unión Europea, pero un mito al fin y al cabo. Igual que ocurrió en España, de un día para otro el Estado alemán, sus jueces, sus funcionarios, pasó de un régimen a otro, y no fue hasta que los nietos de quienes protagonizaron en los años 30 y 40 se empezaron a hacer preguntas que de verdad se empezó a hurgar en el pasado. Ahora estamos viendo, y esto en términos históricos también es nuevo y probablemente tengamos algo que aprender, que si los nietos son los que tienen la capacidad de hacer más ejercicio de memoria y de reparación, parece que los bisnietos empiezan una dinámica nueva. Y yo comparto que en el momento en el cual el debate empieza a girar en torno al concepto de inmigración, el debate ya está sesgado y condicionado por un marco. Yo creo que habría que hablar de demografía, pero en cualquier caso creo que habría que hablar de ello. Porque si quien no tiene una visión reaccionaria de la sociedad, que niega la identidad de las personas, que niega incluso su propia existencia, la parte más progresista de la sociedad, no habla de demografía y de cómo la demografía condiciona el desarrollo de las economías, del bienestar de las sociedades, pues hay quien habla entonces de inmigración. Y ahí ya estás perdido porque vas a remolque. Vas a remolque, estás condicionado por unos parámetros en los que tú no marcas el debate, en el que probablemente nunca seas el que tenga una respuesta más contundente, más simple desde luego, más efectiva, pero lo que no hay que hacer es renunciar a hablar de demografía. Quien en Alemania habla mucho de demografía es justamente su patronal, los empresarios, que fueron muy explícitos hace ya unos meses sobre los riesgos que encarna la AfD y esa visión reaccionaria de la sociedad. Y lo plantearon en unos términos muy pragmáticos y, por cierto, con mucha perspectiva histórica sobre lo que significan los movimientos demográficos para las sociedades. Las personas que vienen de otros lugares del mundo a Europa son las personas más valientes, más creativas, más proactivas, más emprendedoras y, además, teniendo en cuenta cómo estamos configurando nuestro modelo de vida, donde cada vez se tienen menos hijos, la entrada de nuevas personas, lo que es una garantía de desarrollo económico, y más en un país como Alemania, que como citaba Antón, citabas tú, lleva un tiempo en recesión. Antón. Es que lo que está sucediendo en Alemania tiene muchos componentes, pero hay uno que yo creo que conviene destacar, ¿no? Alemania es el proceso, la actual Alemania, la actual República Federal, es el resultado del proceso de reunificación, que fue un enorme esfuerzo social y económico para integrar a un país que era completamente distinto en términos económicos, en términos culturales y en términos demográficos. Y durante una década, los ciudadanos de la República Federal Alemana pagaron lo que se llamaba el impuesto de la reunificación. Todos los meses de su nómina se descontaba una cantidad de dinero simplemente para tratar de equilibrar el nivel de renta de los Länder que venían de la Europa del Este con los Länder que estaban en la República Federal Alemana. Claro, para que eso funcione necesitas que la economía alemana tire, y tire mucho.
porque estamos hablando de coger prácticamente a la mitad de la población, no llega a la mitad, pero es un porcentaje importante, y de golpe igualarla en términos de renta y en términos de oportunidades. Y aquí coinciden dos cosas. Una, la locomotora va tirando cada vez peor y el sistema productivo alemán se queda sin buena parte de su fuerza de trabajo, precisamente, bueno, por múltiples circunstancias, elementos demográficos, falta de preparación, la necesidad de incorporar a nuevos ciudadanos que se incorporan, valga la redundancia. Y eso ha producido un colapso, sobre todo en la parte en la que la alternativa por Alemania crece, y es la primera fuerza, que es la Alemania del Este. Y el discurso es muy sencillo. No se han cumplido las promesas que les hicimos cuando se inició el proceso de reunificación. Ustedes vivirán como los alemanes de este lado del muro, por culpa de los inmigrantes. En el abierto, Estefanía Molina, Nacho Corredor y Antón Losada. Nos íbamos a publicidad hablando todavía de la campaña electoral para los comicios en Alemania del día 23. Quedan 13 días. Ayer hubo el primero de los debates, un cara a cara entre el actual canciller y el candidato conservador, con la inmigración como eje, y hablábamos de cómo la izquierda al final va a remolque del discurso de la ultraderecha, porque no sé si era Antón o era Nacho que hablaban, como no hablan de demografía, dejan el espacio para que sean las tesis de la ultraderecha las que van cogiendo impulso y ocupan más espacio, evidentemente. Sí, y yo quería retomar lo que estaba comentando antes de cómo también se ha convertido para muchos economistas de la cuerda liberal en un debate económico. Es decir, por ejemplo, en España siempre ha habido esta idea de necesitamos inmigrantes por demografía, porque nosotros no tenemos tantos hijos como antaño, y luego también porque ¿quién va a sostener el estado del bienestar? Es decir, siempre se dice, ¿quién pagará las pensiones? ¿No? Necesitamos inmigrantes. Pero yo lo que estaba intentando trasladar es que precisamente esos discursos le han servido a una cuerda liberal para decir, bueno, ni siquiera es cierto esto. Y quiero apuntar una conferencia que fue muy sonada aquí en Madrid, la de Jesús Fernández Villaverde. Él es una eminencia, que creo que está en la Universidad de Princeton, sobre las cuestiones económicas vinculadas a la inmigración, y un poco la tesis principal es migrantes sí, pero solo los que aportan al Estado. Y retomaba algunos estudios, por ejemplo, que se ha hecho en Dinamarca, de básicamente los inmigrantes que le convienen a cualquier país son los que tienen cualificación, los que no digamos que no contribuyen a las arcas. Esta tesis también la comparte bastante el nuevo protectorado de los tecnobros que se han hecho en Estados Unidos. Un poco la disputa dentro del MAGA y del grupo Elon Musk es... El MAGA dice, no, inmigrantes no, o sea, la base social del trumpismo, voto inmigrantes no, nos quitan los trabajos, toda esta idea. Pero los tecnobros dicen, no, inmigrantes sí, los cualificados, que vengan los indios y los pakistaníes cualificados a trabajar aquí a Silicon Valley como ingenieros, y todo el tema tecnológico, ellos están especializados en eso. Entonces, estas tesis, yo creo que también en parte tienen lo descarnado de que ni siquiera hablan de derechos humanos, ya son mercancías. Y también quiero recordar una entrevista que dio el propio Buxadé, el líder de Vox en el Parlamento Europeo, donde decía que no había que ver el tema de la inmigración desde el punto de vista de la moralidad. Es decir, ya el debate de derechos humanos sí o no, yo creo que ya ha sido sobrepasado por todo este contexto de si económicamente convencen o no. Y a mí me da la impresión que el debate va a ser ese. Ya estamos aparcando si es un tema de derechos humanos, si es un tema de integración, para irnos a un debate de, bueno, pues una mercancía más. ¿Conviene o no conviene tener inmigrantes? Y ahí cada país actuará en consecuencia. Antonio, ¿vas a decir algo? Sí, iba a decir que primero que ese tipo de afirmaciones, lo diga quien lo diga, son falsas. O sea, hay toneladas de datos estadísticos que demuestran que la aportación de los inmigrantes, por ejemplo, en el caso de España, la proporción es... No decía Estefanía que fueran ciertas. No, pero simplemente para que quede, para subrayarlo. Claro, yo planteo el debate que por dónde se está orientando. Pero y es interesante decir que el debate se está orientando sobre bulos y sobre estudios que no soportan el mínimo examen científico, y sobre la ignorancia absoluta o el desprecio absoluto a los datos oficiales. En el caso de España, la aportación de los inmigrantes ronda el 10% a la seguridad social, y el gasto apenas supone 2 puntos de gasto del total de gasto de la seguridad social. No solo no es que nos cuesten dinero,
o mejor dicho, no solo que no nos cuesten dinero, sino que gracias a ellos podemos financiar buena parte de esos servicios que si no estuvieran ahí cotizando no seríamos capaces de financiar por nuestros propios métodos, ¿no? Bueno, que rebasó el marco de los derechos humanos, yo creo que eso es cierto, hace mucho tiempo. Ahora el marco en el que nos movemos ni siquiera es el económico, que es un marco en el cual se pueden plantear debates, entre comillas, sobre datos y evidencias, es el marco de la seguridad. Es decir, convertir al inmigrante en una amenaza para tu seguridad personal, para tu seguridad física y social, para tu seguridad familiar. El migrante como una amenaza directa para ti, para tus hijos, para tus vecinos, para tu barrio, y tenemos el ejemplo que para mí completa este giro discursivo, que es convertir Guantánamo en un centro para migrantes. ¿Qué era Guantánamo hasta ahora? ¿A quién se mandaba a Guantánamo? A los terroristas más peligrosos, a los que venían a matarte, simplemente porque eras norteamericano. ¿Quiénes van ahora? Los migrantes. Porque ese es el discurso, y en Alemania ese es el discurso que está funcionando. El debate no gira en torno a la economía, el debate gira en torno a la seguridad, gira en torno a convertir la cuestión de la migración en un problema de seguridad y de orden público. Es el discurso que hemos visto aquí este fin de semana en la reunión de los invitados antieuropeos a la coronación de Trump, en la fanzone esta que montaron aquí en Madrid, con Abascal puesto de puntillas en las fotos para parecer más alto a la cabeza. Es la esencia de ese discurso, es el que estamos viendo en Estados Unidos y es el que le está haciendo crecer a la extrema derecha en el Reino Unido. Los inmigrantes como una amenaza directa a tu integridad física, a tu vida y a la de tu familia. Nacho. La semana pasada el Financial Times publicaba un análisis que se llamaba algo así como La venganza del Mediterráneo, donde analizaban, bueno, la paradoja que se da cuando hace más de una década, en plena crisis financiera, los países del sur, colindantes con el Mediterráneo europeo, eran el problema de la Unión, y como justamente ahora probablemente son la locomotora y la solución, ya sea porque España está creciendo de forma significativa, o ya sea porque incluso es a través de Italia y de Giorgia Meloni donde hay una conexión con el eje transatlántico y con el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces analizaba como las fortalezas y debilidades del Mediterráneo y cómo se enfrentan al futuro. Y entre las fortalezas, justamente, uno de los elementos que destacaban tenía que ver con su proximidad con África. Hay quien, justamente con una lógica reaccionaria o xenófoba, lo plantearía como una debilidad. Y el análisis del Financial Times lo planteaba justamente como una fortaleza, precisamente por el paso de migrantes del norte de África al sur de Europa, y cómo esto puede generar las dinámicas de crecimiento que necesita Europa. Desconozco la visión del profesor de Princeton al que hacía referencia Estefanía, pero el faro del orden liberal económico ya se ha expresado a través de la patronal alemana, ya se ha expresado a través de las editoriales del Financial Times. Están plenamente convencidos de que las migraciones son un movimiento congénito al desarrollo de la economía, no solo ahora o en el futuro, sino que lo ha sido siempre. Y desde la lógica política lo que hay que hacer es ver cómo, dado que es un fenómeno inevitable y además deseable, cómo se reparte, ordena, canaliza. Y es ahí donde yo sí que creo que hay una enmienda que hacer a una parte del espectro político, a la izquierda, de cómo ha ido a rebufo de algo que es una realidad. Si de repente Ángels, Barceló y yo, que somos mucho españoles y muy españoles, apareciéramos en un sitio donde solo vive una persona, es también española, nuestra presencia también generaría un impacto. Y es evidente que la mezcolanza de distintas personas, la llegada de muchas nuevas personas, genera retos a las sociedades donde se juntan todas esas nuevas personas. Y además, prácticamente no podemos poner ningún modelo como ejemplar, porque fíjate, la visión de integración laica de Francia está fracasando, y aparentemente se está cuestionando también en el Reino Unido o en Estados Unidos, que habían sido un paradigma justamente de esa mezcolanza, ese sistema. Y cuando hoy la izquierda habla de orden y seguridad, y hay quien lo está haciendo, y menos mal que lo hace, oye, que el PSC y el gobierno catalán hablen de orden y seguridad es la garantía para que
los movimientos más reaccionarios que hay en la sociedad no acaben haciendo una enmienda a la totalidad de cuál es el problema del orden y la seguridad. Estefanía, y cierro aquí. Sí, a ver, yo introducía la conferencia de Fernández Villaverde porque tuvo muchísima repercusión y creo que, bueno, yo no soy profesora de Princeton, entonces todo, decía Antón, bueno, cuestionaba que esos estudios sean más ciertos o menos, pero a mí me gusta mucho reflexionar alrededor de la tesis del tema del estado del bienestar y la inmigración, porque en España también se está planteando en esos términos. Entonces, lo que sí que creo es que en el caso de España hay algo distintivo. Un poco su tesis también pivota sobre el hecho de que un inmigrante que va a Dinamarca, por ejemplo, del norte de África, el choque cultural es mucho más alto y la integración es más costosa, y por eso hay esta idea de, al final al Estado le acaba saliendo más cara una persona que viene de una cultura muy distinta y por a lo mejor tienen menos cualificación. Pero creo que en España en eso es una isla, precisamente porque la inmigración que a nosotros nos llega mayormente ya tiene una cultura muy parecida a la nuestra. Entonces, esa idea de no les cuesta mucho más integrarse o el choque cultural es mucho más grande, para empezar no está. Y luego, desde hace mucho tiempo, España también ha traído inmigración muy cualificada de muchos sitios. Voy a ir a publicidad. Ya ha mencionado antes, Antón, la cumbre de la ultraderecha que se ha celebrado este fin de semana aquí. No solo la cumbre, sino también la reacción, ¿no? En qué posición deja todo lo que está pasando y lo que se está diciendo al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. En el análisis esta mañana aquí en El Abierto, Estefanía Molina, Nacho Corredor y Antón Losada. Este fin de semana ha acogido Madrid esa cumbre ultra organizada por Vox, a la que han acudido los principales líderes de la ultraderecha europea. Los de Abascal han aprovechado este buen momento a nivel nacional e internacional para mantener su ofensiva contra el Partido Popular. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Está envalentonado, está crecida la ultraderecha, está crecido Vox y cree que hay viento favorable para atacar al Partido Popular, y el Partido Popular evita siquiera mencionar, por si acaso, esa cumbre ultra del fin de semana. Prefiere no meterse en el tema, prefiere Alberto Núñez Feijóo no entrar, como tampoco quiere hacer valoraciones sobre las medidas de Trump. Ellos dicen que están a lo suyo, a sus propuestas. Sí, ignorar por completo. El PP ha empezado el año metido en su carril, determinado a que nada ni nadie, bueno, salvo un ómnibus puntual, lo saque de ahí, y atendiendo a las declaraciones de los populares en los últimos días, cualquiera diría que Abascal ha organizado un evento ultra en Madrid, porque no hay ni rastro de valoración en todas las intervenciones de Feijóo y los suyos. Nada delante del micro, como si lo de Patriots no hubiera existido, y fuera del micro nos dicen alivio, al final no fue para tanto, ha pasado sin pena ni gloria, y si Abascal cree que ante el votante de un pueblo le renta sacarse fotos con perfiles como los que hemos visto este fin de semana, pues adelante. Recuerdan con malicia que ya hay parte de Vox que lamenta que les iría mejor con más Iván y con menos Orbán, en referencia a Espinosa de los Monteros. Justo lo contrario de lo que piensan en la principal firma de la ultraderecha, donde creen volar con el viento de cola de Trump, y que lo suyo con Le Pen y asociados ha servido para acentuar la soledad internacional en la que vive el PP. El caso es que la cumbre mega, Make Europe Great Again, muchas voces, sobre todo de varonías regionales, le sugieren a Génova que es hora de acabar la peleita de pellizquitos con Abascal, que la bronca de derecha solo sirve para crecer, para que Vox crezca, y para dirigir los esfuerzos contra Sánchez, pues sería lo mejor que podrían hacer las derechas. La cúpula ha cogido el apunte. Esta semana, a la espera de nuevos episodios judiciales, el PP va a seguir centrado en sus propuestas y va a buscar subir el volumen de sus críticas al gobierno, también para tratar de tapar que el miércoles van a pulsar el botón verde para decir sí al ómnibus. Y para acabar, algo llamativo y sintomático, hace unos minutos en Twitter el PP ha defendido al propio Abascal, al que Puente llamó acomplejado de manual después de decir que se pone de puntillas, que lleva barbita puntiaguda para que no se le vea que no tiene barbilla, o camisas 3 tallas más pequeñas para lucir musculitos. Los populares han respondido. Tienen un asesor a sueldo para decir que Pedro es guapo y 22 ministros para criticar el físico de los políticos de la oposición. Urge echarles. David, gracias. Gracias, es que luego. No puedo más con, o sea, el nivel es que me supera. No, es que no acabo. O sea, el nivel del primer tuit, el nivel de que el Partido Popular tenga que entrar a defender a Abascal después de toda la semana que lleva mirando a la ultraderecha, mirando a Vox de reojo, Antón. Bueno, ni poniéndote de puntillas llegas a este nivel. Es que es todo... Hay que hacer flexiones para llegar a este nivel. Muchas horas de gimnasio. Sí, muchas horas de gimnasio. A ver, es que... Yo es que le tengo cariño a Feijóo, entonces me cuesta a veces decir estas cosas. ¿No? Voy a arrancar. Arranca. Una cosa es que no te marque el discurso la extrema derecha y otra hacer como que no está ahí. Y que si cierro los ojos muy fuerte y lo deseo con mucha fuerza, pues va a desaparecer. Pues mire, no va a desaparecer.
Parecía que cuando bajó a asumir el liderazgo del partido, pues era prácticamente inevitable, ¿no?, que Vox fuera reabsorbido en buena medida por el Partido Popular, y no ha sucedido. Y no ha sucedido a pesar de que Vox es un zombie político, es una organización en abierta crisis que simplemente va con la marea, es lo que decíamos la semana pasada, ¿no? A base de hacerse el muerto crece, porque crece con la marea. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlo. Y además de ignorarlo, hay otro segundo error que no puedes cometer, que es reunir a tus alcaldes en Zaragoza para hablar de tus propuestas y acabar hablando de ocupación y de inseguridad, comprándole el discurso. Es decir, acabar hablando como si estuvieras en la cumbre de la ultraderecha. Efectivamente, hablando del gran problema de la vivienda en España es la ocupación, y el gran problema de los alcaldes de las ciudades que gobierna el Partido Popular es la creciente inseguridad ciudadana. Oiga, es que primero, que es falso, segundo, los datos son los que son. España es uno de los países más seguros de Europa y nuestras cifras de ocupación ya las ha explicado varias veces Javier Ruiz en esta labor de apostolado que hace para que la gente entienda hasta qué punto muchas veces se habla de cosas que no existen en la realidad, son construcciones y los datos nos dicen otra cosa. O sea, no solo que no los ignores, es que les compras el discurso. Es que acabas incorporando su discurso, su diagnóstico y sus soluciones a tu diagnóstico, a tu discurso y a tus soluciones. Y si hay algo que sabemos todos es que, hombre, entre el original y la fotocopia, la gente tiende a quedarse con el original. Y pues hay un segundo elemento que a mí me parece realmente llamativo. No tienes opinión sobre las políticas de Trump porque no eres un tertuliano, creo que decían en el Partido Popular la semana pasada, pero sí tienes opinión sobre la altura de Santiago Abascal y lo que le dice Óscar Puente. Es que resulta realmente, no sé, grotesco. Es decir, o sea, el principal partido de la oposición, la alternativa al actual gobierno, o se presenta como tal, no tiene opinión sobre nada de lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Todas las decisiones que ha ido tomando y que amenaza con tomar, la que acaba de tomar, que nos afecta directamente. No, sobre eso tampoco tenemos opinión. Nosotros sobre los talones de Abascal y sobre los ministros de Sánchez, sobre eso sí. Pero sobre lo que dice la extrema derecha no opinamos. Sobre lo que dice Trump no opinamos. Bueno, pues entonces, ¿para qué sirven ustedes? O sea, ¿ustedes en qué negocio están? Nacho. Bueno, la persona del Partido Popular más explícita respecto a Trump fue Esteban González Pons, eurodiputado, y rápidamente se salió a desautorizarlo, ¿no? Yo comparto el planteamiento de Esteban González Pons, que en el fondo lo que hace es expresar la visión de lo que había sido la derecha tradicional en Europa, defensora del libre comercio, de la democracia liberal, y que cualquier persona que se autodefina como liberal, como demoliberal, como defensor del libre mercado, desde luego el modelo de Trump no puede ser el suyo ni puede defenderlo. Hay un viento atlántico favorable a Vox y es indiscutible, y lo relevante de la fotografía del otro día es lo que hay detrás de ella más de lo que se ve. Y hay síntomas evidentes, Os sugiero a Antón, no, que ya que se ha ido de Twitter no vamos a hacerle pasar un mal rato, pero observar el comportamiento de los algoritmos de las principales redes sociales en los últimos 3 meses y qué tipo de contenidos en español o qué tipo de contenidos hay en España y qué es lo que dicen. Y eso responde a una lógica global en la que ha habido una alianza de intereses, ideológica, identitaria, empresarial, con un tipo de compañías que a los que Steve Bannon, el gurú, digamos, de Trump, llama bro-oligarcas, que tienen un peso importante en el desarrollo de los estados de ánimo de Occidente. Y otro de los síntomas es que Santiago Abascal es el líder del tercer partido europeo. Es el líder del tercer partido europeo. Es el único español que fue a la toma de posesión de Donald Trump. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias en los estados de ánimo, tiene consecuencias también en la financiación, que se esté haciendo esa cumbre de los distintos partidos en Madrid. Es una consecuencia también de cómo se financia el mundo de las ideas en estos momentos. Y el PP cree que poniéndose de perfil tiene algo que ganar, porque la hipótesis que la leía esta semana en la prensa es, oye,
como Sánchez va a tener problemas con Trump, porque a la mínima que tome una decisión contra los intereses de España, lo que voy a hacer es culpar a Sánchez por no haber tenido la capacidad de haberlo solucionado. Y como es probable que Trump tome alguna decisión que vaya contra los intereses de España y eso me permita criticar a Vox porque Trump es su aliado, yo tengo que ganar en el silencio poniéndome de perfil. Y la realidad es que, en general, el silencio, como propuesta política, no vale mucho. No solo es que no valga mucho, sino que deja espacio a los demás. Estefanía. Bueno, yo creo que se confirma lo que dije la semana pasada en este programa, esto de que hay una operación para domesticar a Vox, y lo resume la frase más Iván y menos Orbán. Es decir, más Espinosa de los Monteros y menos Víctor Orbán. Es decir, que vuelva aquel Vox que estaba dispuesto a ser la muleta del PP, el subalterno del PP, aquel Vox que realmente no le ponía al PP contra las cuerdas, abandonando sus gobiernos o queriendo desestabilizar con el tema de la inmigración, porque creo que la ecuación es clara. Si está creciendo Vox, como estamos viendo que está creciendo, esta idea de una vía regionalista de Feijóo con el Junts lavado en la amnistía y un PNV, pues se queda en nada, no suma. Entonces les va a tocar pactar con Vox. Y aquí el miedo seguramente sea a que hagan lo mismo que los gobiernos regionales, eventualmente. Es decir, yo sí, te apoyaré Feijóo como presidente del gobierno, pero yo me quedo fuera. Entonces, ya más Iván y menos Orbán es la operación domesticar a Vox. Y luego el cónclave este de patriotas. Bueno, es importante recordar cómo está montado hoy en día el mapa de la ultraderecha en Europa. El cónclave de patriotas, es curioso que se llamen patriotas, muchos de los cuales se han hecho fotos en el Kremlin. No, yo creo que faltaba Putin apareciendo y saludando en ese evento. Siempre hay una crítica, y a mí me parece muy, muy pertinaz, que es, se hacen llamar patriotas, pero curiosamente a veces parece que sus intereses no sean los de sus propias naciones. Y esto yo creo que recuerdo, tenemos el Patriotas, que es el grupo de Orbán, Vox, etcétera, en el Parlamento Europeo, que utilizan la inmigración para desestabilizar, es decir, utilizan la inmigración para generar caos y malestar en la Unión Europea. Y luego está el de soberanistas, que es el de Meloni, hoy mejor vista en la Unión Europea, porque también es una señora de ultraderecha, pero busca una solución dentro de las instituciones comunitarias, al menos así se lo ha avalado la Unión Europea. Y luego ya tenemos a AfD, que es otra cosa al margen. ¿Pero qué demuestra esto? Que en el seno de las propias ultraderechas ya se está dando este fenómeno de las que se resisten a ser establishment, y la crítica que se le hace a Meloni desde Patriotas es que usted ya se ha vendido a la Unión Europea, a las élites globalistas, etcétera. Usted es pragmática y connivente con la Unión Europea. Nosotros somos los antisistema insurrectos que no vamos a agachar la cabeza y vamos a seguir pues defendiendo que todo esto tiene que acabar, etcétera, y las élites globalistas, etcétera. Y ese debate, insisto, también es lo que yo creo que ha orientado el cambio en Vox. Un Vox que se veía que estaba cayendo porque se había vuelto connivente con el PP, y un Vox antisistema, con el añadido de que hoy ni siquiera es necesario que Santiago Abascal esté todo el día en los medios. Vox ya crece por su cuenta. Hoy Vox es lo que cada uno crea que debe ser. Uno cree que Vox es proteccionista, lo vota. Uno cree que es liberal, lo vota. Uno cree que Vox es medio pensionista, lo vota también. Y eso ya viene articulado, porque no necesitan que Abascal esté todo el día en los medios, ya tienen sus referentes internacionales. Y luego, muy importante, recordar cómo muchas personas de ultraderecha, usuarios, gente joven, se visibilizó cuando la Dana. Estamos montando camiones para llevar ayuda a Valencia, tal. Y esas redes comunitarias están haciendo también crecer a Vox. De ahí que sea especialmente erróneo ignorar a Vox. Porque lo que tienes que hacer es obligarle a definirse. Claro. Lo que tienes que hacer es obligarle a que diga cuáles son sus políticas. Es decir, cuál es la gran ventaja que se le está dando ahora mismo a la ultraderecha y que especialmente le está dando el Partido Popular. Que efectivamente Santiago Abascal no tiene por qué definirse en nada. Simplemente tiene que aparecer de vez en cuando, hacerse fotos y dejarse llevar por la marea. Y no pronunciarse absolutamente nada. Yo creo que una de las cosas más características de los últimos meses en esta legislatura es la absoluta falta de discurso político por parte de Vox, más allá de este discurso genérico de traidores y etcétera, etcétera. Las propuestas políticas concretas, discurso político concreto, cero. ¿Por qué? Porque nadie se lo exige, empezando por el principal partido de la oposición. Tu estrategia tenía que ser, oiga, defínase, diga qué quiere hacer con la vivienda, diga qué quiere hacer con la política económica, diga qué quiere hacer con la organización del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y, claro, y eso le permite lo que decía ahora Estefanía, que es que cada uno ve en Vox lo que quiere ver.
porque como nadie les obliga a definirse, pues es lo que tú quieras que sea, que es un poco también lo que ha pasado en Estados Unidos con Donald Trump y que pasa en general con la ultraderecha, igual que pasó en su momento con movimientos neopopulistas que venían de otros espacios ideológicos, ¿no? Que es que yo veo lo que quiero ver. Y si encima nadie te exige que te definas, pues la gente seguirá viendo lo que quiera ver. Y decíamos que el Partido Popular, que se pone de perfil y que no dice nada ni responde a nada de lo de Vox, pero en cambio hace este gesto de contraprogramación que durante la cumbre, bueno, pues Alberto Núñez Feijóo se inventa una reunión con alcaldes de ciudades gobernadas por el Partido Popular, porque lo que quiere es poner en valor su propia agenda. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Esta es la semana en la que vuelve la actividad al Congreso de los Diputados después del parón de Navidad. Lo va a hacer con la votación de la parte del decreto ómnibus que incluye el paquete de medidas sociales para revalorizar las pensiones, por ejemplo, y hay acuerdo con los de Puigdemont, pero hay una segunda parte de ese decreto original que fue rechazado, que son las medidas económicas, y en este caso la negociación sigue y el Gobierno confía en que la mayoría del primer decreto sirva para sentar una mayoría para la segunda parte del decreto. Sí, esa es la intención y para ello, dicen en la Moncloa, se está trabajando discretamente con los grupos, pero por ahora esa negociación no da frutos. No será, de hecho, mañana cuando vaya al Consejo de Ministros esa segunda parte. Esta semana, como decías, Ángeles, el Congreso recupera la actividad ordinaria, pero lo va a hacer a medio gas por la falta de consenso. El primer pleno ordinario del año va a durar 2 días y no 3 como es habitual y solo servirá para aprobar una iniciativa, que es ese escudo social con la subida de las pensiones, que en realidad llega en un segundo intento y cuya convalidación está pendiente desde el mes de diciembre, una votación que saldrá adelante con el respaldo de los socios habituales, de PP y también de Junts, y que el Ejecutivo quiere aprovechar para volver a incidir en el cambio de posición de Feijóo y apuntalar la idea de que hay una mayoría parlamentaria que le permite avanzar en la legislatura, pero la realidad es que todo sigue pendiente de encarrilar de manera definitiva la relación con los de Puigdemont. No hay avances en las conversaciones para delegar las competencias en inmigración. La Moncloa reitera desde diciembre que el pacto está cerca y eso tampoco permite, por ejemplo, reubicar a los menores migrantes que llegan a Canarias. Con Junts tampoco hay por ahora acuerdo, como decías, para llevar esa segunda parte del decreto ómnibus que contiene medidas económicas importantes como las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. La Moncloa trata de combatir esa parálisis legislativa que le reprocha la oposición, aprobando iniciativas que no necesitan por ahora el aval de la Cámara, como son, por ejemplo, la subida del salario mínimo, que se va a dar luz verde mañana, o abriendo debates en actos sectoriales como los que celebra cada semana el presidente sobre memoria, vivienda o inteligencia artificial. Guille, gracias. Hasta luego. Pues precisamente sobre esa subida del salario mínimo interprofesional que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros, es una subida del 4,4%, lo que va a dejar el SMI en 1.184 euros al mes en 14 pagas, y sobre el que, como cada vez que aumenta se paga más por ese salario mínimo, empieza a haber muchísimo ruido. Así que vamos a hacer un listado de verdades y mentiras sobre todo lo que se dice sobre el salario mínimo interprofesional. Javier Ruiz, hola de nuevo. Porque hay unas cuantas, ¿qué tal? Exacto, hay unas cuantas y vamos a intentar derribarlas. Empezamos por las cifras. ¿Qué sube y para quién sube? Sube efectivamente un 4,4% en 2025. Sube hasta los 1.184 euros en 14 pagas. Esto significa, Ángeles, que desde que Sánchez llegó al gobierno hasta hoy, el SMI ha subido un 61%. Ha saltado de 735 euros a 1.184, que es lo que se aprueba mañana. ¿A quién afecta? Afecta a 1 de cada 10 trabajadores, un poquito más, al casi 12%, 11,8% de la mano de obra. En total son 1,8 millones de trabajadores a tiempo completo y otros 263.000 a tiempo parcial. En total hay 2,1 millones de beneficiarios. ¿Y quiénes son dónde están? Fundamentalmente son mujeres y jóvenes, que es sinónimo de decir en España precarios. Mujeres y jóvenes, el 57% de los beneficiarios son mujeres, el 37% menores de 35 años. Todos ellos son los que ven subir sus sueldos, fundamentalmente en 2 áreas de actividad, con una tercera a larga distancia, en comercio, en hostelería y a larga distancia en agricultura. Estas son las cifras en frío, y a partir de ahí, Javier, el debate que se ha calentado con frases como que estas subidas pueden ser contraproducentes porque frenan, se va a contratar menos, frenan las contrataciones. ¿Esto es cierto? Eso es absolutamente falso.
De hecho, la respuesta es no. Llevamos una subida acumulada del 61% y es flagrantemente falso lo que se dijo antes, durante y se sigue diciendo después de que esto destruye empleo. El número de empleos ha crecido en 2 millones desde diciembre del 19. El empleo ha crecido en España un 8,5%, subiendo el SMI. Ha subido un 2% en Francia, un 1,6% en Alemania. De nuevo ese mantra de que las nuevas normas y las subidas hacen imposible contratar son falsas. Desde la reforma laboral, Ángels, y desde la subida del salario mínimo, tenemos más empleo, no tenemos menos. Diga lo que diga la doctrina ultraliberal. En hostelería, desde que rige la nueva legislación, se han creado 351.000 puestos de trabajo, un 24% más. En construcción se han creado 121.000 puestos de trabajo, casi un 10% más. Solo en agricultura han menguado un poquito, hay 1.500 empleos menos, probablemente nada que ver con el SMI, sino con muchas otras condiciones, cambio climático, pero ahora mismo esto de que subir el salario mínimo destruye empleo en España es mentir. Y hay otro test que es saber si esto está consiguiendo reducir la desigualdad en nuestro país. ¿Frena esto la desigualdad? Sí, la verdad es que la desigualdad está cayendo en España. Aquí es difícil aislar el efecto solo del salario mínimo. En cualquier caso, sí está clarísimamente ligado a la creación de empleo. Normalmente la desigualdad es muy estable, Ángels. Bajó 1,9 puntos entre 1990 y 2019, según los datos de CaixaBank, para que te hagas una idea de cómo de estable. En prácticamente 30 años baja 1,9 puntos. Bueno, desde que tenemos este boom del empleo, 1,9 en 30 años, ha caído 2,9 puntos con niveles pre-COVID. Ha caído 4 puntos en Baleares, ha caído 4 puntos en Canarias, en muchos casos en sectores donde el SMI es prevalente, así que es difícil desligarlo de la creación de empleo, pero la subida del salario mínimo ni está rompiendo el paro ni está cercenando la desigualdad. Al contrario, parece contribuyendo a que ambas cosas vayan bien. Y todavía una tercera afirmación que se escucha mucho estos días es que si es la gente que dice que si esto al final se lo embolsa Hacienda. ¿Es verdad que Hacienda se queda con una parte de esa subida? Pues quienes dicen eso desafortunadamente tienen razón. Esto es absolutamente cierto. A menos que el gobierno cambie a partir de mañana esto, lo cierto es que toda esta subida del SMI no es para el trabajador. Un buen mordisco es para el Ministerio de Hacienda. Hasta ahora lo que Hacienda hacía cuando subía el SMI era subir el umbral mínimo para declarar, de forma que, aunque te subieran el salario, no te obligaban a declarar, no tenías que contribuir. Esta vez Hacienda no ha hecho ese ajuste, así que muchos de los beneficiarios van a pagar, y van a pagar, por cierto, mucho IRPF, porque el IRPF no está bien diseñado en ese tramo de las menores rentas, y la retención puede llegar al 40%. Así que vas a recibir un poco más de la mitad de lo que se anuncia. Se está diciendo, este va a ser el gran aumento. Bueno, puede ser el gran bocado de Hacienda, efectivamente. Puede ser la mitad del gran aumento. Hacienda todavía no ha aclarado si va a hacer o no va a hacer el ajuste. Así que ahora mismo esto puede quedarse más en titular que en nómina. Y dicho esto, todo esto está a la espera de que de aquí a 24 horas Hacienda ratifique o corrija, pero tenemos evidentemente un problema en el IRPF por abajo. Batería de conclusiones, Ángels. Sí, mañana sube el SMI. No, esto no destruye empleo. Sí, esto está reduciendo la desigualdad. Y no, esto no es todo para los trabajadores. La agencia tributaria se va a quedar, salvo cambios de última hora, un buen pellizquito. Bueno, todavía tienen tiempo para ese cambio de última hora. Vamos a ser optimistas, Javier. Veremos. Venga, hasta luego. Un abrazo, hasta ahora. El salario mínimo interprofesional, que es lo que va a aprobar mañana el Consejo de Ministros, a la espera de lo que pueda hacer Hacienda para que ese aumento sea de lo que está previsto y no sea solo la mitad, por lo que hay que contribuir en el IRPF. En cualquier caso, y con los datos en la mano, Nacho, lo que está claro es que ni destruye empleo el aumento del salario ni va en contra de la desigualdad, al contrario. Y es bueno para la economía porque aquellos que son críticos con la subida del salario mínimo habría que preguntarles dónde se creen que va ese dinero. Claro. O sea, la gente no lo acumula en las paredes de casa entre cemento. La gente lo gasta y tú, para que el sistema además pueda funcionar, lo que se necesita es capacidad de consumo, que es, por cierto, exactamente la misma lógica que justifica, y no solo por cuestiones de bienestar y dignidad, la existencia de las pensiones. Si tú tuvieras una gran parte de tu población sin capacidad de consumir, el sistema no funcionaría. Por tanto, todos aquellos
que cuestionan aparentemente desde la lógica liberal la existencia de una capacidad adquisitiva alta de unas partes de la población. Lo que son es idiotas en el sentido literal de la palabra, es decir, son personas que no entienden cómo funciona nuestra economía. Y probablemente en la subida del SMI es uno de los grandes logros, hitos materiales de este gobierno, y más en el porcentaje en el que se ha subido. Pero creo que es un buen pretexto para abrir en general todo el debate sobre cómo configurar el futuro de nuestro estado de bienestar a medida que vamos alcanzando unas cuotas de SMI más similares a otros estados de la Unión Europea, o en términos relativos, más proporcionadas con el salario medio de nuestro país. Porque es verdad que un salario mínimo de 1.184 euros en la ciudad de Madrid, en alguien que vive en Malasaña, tiene un impacto muy distinto de aquella persona que viva, en Asturias, en Langreo. Porque la vivienda, por ejemplo, no cuesta lo mismo en Malasaña que en Langreo, que mientras os estaba escuchando he ido a buscar a un portal inmobiliario y un piso de 60 metros cuadrados lo puedes alquilar por 350 euros. Luego, el problema en el futuro parece que no va a ser tanto el salario que tú tengas como consecuencia de tu actividad profesional, sino lo que tiene que ver con el coste de la vida. Y el debate fundamental que hoy ya deberían estar abriendo especialmente las partes más progresistas de la sociedad, tienen que ver con la existencia, por ejemplo, de rentas básicas, por ejemplo, de rentas universales, por ejemplo, de un sistema de bienestar donde incluso no hay que pensar en si son los inmigrantes, si es María Aurelia o Mohamed quien va a pagar las pensiones, sino si es el algoritmo de Elon Musk y su tecnología quien va a tener que sostener nuestro estado de bienestar. Antón. Sí, la subida del salario mínimo no crea ni destruye valor, solo lo redistribuye. Esta frase, que no es mía, porque yo no llego a este nivel, es de David Carr, que fue Premio Nobel de Economía en el año 2021, y fue Premio Nobel de Economía, junto con otros autores, entre otras cosas, por un estudio donde demostraba que efectivamente la subida del salario mínimo apenas tenía impacto sobre la creación o destrucción de empleo, y lo hacía además utilizando para su estudio de caso los salarios más precarios y los salarios más bajos, en este caso en varias cadenas de fast food en 3 estados, creo recordar, de los Estados Unidos. Hasta que cargan al Premio Nobel de Economía, todos los que defendíamos la subida del salario mínimo interprofesional teníamos que soportar una turra terrorífica por parte de supuestos expertos en economía, explicándonos que la economía hacía muchísimos años que había demostrado que subir el salario mínimo interprofesional era terrorífico para el empleo y era el final de no sé cuántas empresas. ¿Recordáis? El Banco de España llegó a publicar un estudio avisando de que se iban a perder centenares de miles de puestos de trabajo. Y lo presentaban no como una opinión, sino como una evidencia. Esto va a suceder. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy el Banco de España y tengo muchos economistas trabajando. Es un ejemplo más de hasta qué punto Galbraith tenía razón cuando explicaba que parte de nuestros problemas es que pensamos el siglo XX, decía él entonces, con ideas del siglo XIX. En economía nos pasa un poco lo mismo. Estefanía. Sí, falsado que se destruye empleo y se destruye el mundo con el salario mínimo. Yo quiero abrir otro debate, que me parece que es, como decía Nacho, ¿hacia dónde tiene que ir el debate del progresismo? Yo creo que el debate del progresismo debería ir a ser conscientes que la clase media está hundida en este país y que, por supuesto, estas medidas son porque hay gente que lo necesita y es justo que se produzca esa reducción de la desigualdad, pero yo quiero recordar el debate en el Congreso sobre el bono bus, que si mucha gente no lo hubiésemos bonificado el transporte, hoy probablemente muchas familias no llegan a final de mes. Eso es un drama espectacular. En 2 décadas el nivel del poder adquisitivo de los españoles está estancados y con la inflación todavía ha habido más gente que se ha empobrecido. A enero ya el ingreso mínimo vital llega a un 25% más de personas, 600.000 hogares, 2 millones de personas. Hoy, datos del Ministerio de Seguridad Social, 2 millones de personas del entorno de un pensionista no son pobres gracias a estar en el entorno de un pensionista. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Tenemos un problema de empobrecimiento de las clases medias. Este no puede ser el debate definitivo. El debate tiene que ser, y ahora, cómo remontamos todo esto. Si no, se van poniendo parches, porque una cosa es el cohete que diga Pedro Sánchez de la economía en general y otra cosa, los parches que sufren muchos españoles en sus casas, que probablemente no llegarían a una vida digna si no tuvieran tanto apoyo del Estado. Y es ahí donde yo creo que hay que redireccionarse, decir, muy bien, ¿y ahora cómo levantamos todo esto?
porque tristemente a mí me da la impresión que cuando pase la inflación, ese empobrecimiento ya ha calado. Creo que ya hay como 13 millones de personas en riesgo de exclusión o de pobreza en España. Dos cosas que tenemos todavía pendientes. Ha sido noticia de la madrugada, lo ha anunciado Donald Trump, que es esa imposición de aranceles a las importaciones de aluminio y de acero, y son unos aranceles que afectan a todo el mundo, incluso a México y a Canadá, que tenían los aranceles al menos suspendidos durante un mes, pero también afectan a España y afectan a la Unión Europea. Así que nos vamos a Bruselas. Enrique García Pozo, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Porque hay reacción de la Unión Europea, hay comunicados sobre estos nuevos aranceles anunciados por Donald Trump. Sí, de momento lo que tenemos es un breve comunicado de la Comisión en el que explican que no han recibido hasta ahora ninguna comunicación oficial sobre la imposición de aranceles adicionales a los productos de la Unión Europea y que de momento no van a reaccionar a anuncios sin detalle o sin un texto oficial, es decir, anuncios que no han sido todavía publicados o promulgados. Leemos en este escueto comunicado, apenas unas 10 líneas, que la Unión Europea no ve ninguna justificación para la imposición de aranceles a sus exportaciones y que en cualquier caso reaccionarán para proteger los intereses de las empresas, los trabajadores y los consumidores europeos frente a medidas injustificadas. Terminan diciendo que la imposición de aranceles, especialmente dadas las cadenas de producción profundamente integradas en la Unión Europea, son negativos para ambos actores. Es la respuesta que tenemos a esta hora, este breve comunicado de la Comisión Europea a la espera de la rueda de prensa diaria de la Comisión a las 12 del mediodía. Recuerden que a las 9 les contábamos que Francia, a través de su ministro de Exteriores, ya había reaccionado a estos aranceles, apremiando a Europa a que diera una respuesta contundente. Enrique, gracias. A vosotros. Y el otro asunto que nos queda pendiente, y lo venimos contando también desde primera hora, es el nuevo asesinato de violencia machista. Un hombre que mató ayer a la que fue su pareja durante 10 años y lo hizo delante de sus hijos. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, El hecho es que también agredió a los niños, después le prendió fuego a la casa. El hombre ya está detenido, pero antes la mujer, la víctima, había pedido protección en el sistema Biogen y no se la concedieron. ¿Qué pasó? Bueno, pues evidentemente el sistema le ha fallado a Catalina. El pasado 20 de enero alguien de su entorno denunció que estaba siendo agredida. Entró en el sistema Biogen como un caso calificado de riesgo medio. Hace una semana se celebró el juicio rápido y el juzgado de violencia de género de Málaga le denegó la protección que ella y la policía habían pedido en el atestado, según fuentes de la investigación. No hubo orden de alejamiento para el agresor ni imposición de pulsera telemática, así que al no haber medidas judiciales la policía inactivó el caso, aunque supervisado, es decir, con contacto muy puntual con la víctima por si acaso. En el Biogen, Ángeles, hay más de 100.000 mujeres con algún tipo de protección, 12 de ellas con seguimiento policial continuo, están en riesgo extremo y su vida corre peligro, y hay 10.000 casos de especial relevancia. ¿Qué quiere decir? Pues son aquellos en los que hay probabilidades de que el maltratador ejerza sobre la mujer una violencia grave o letal. Han aumentado, como también se han disparado un 24% los casos de madres con menores en situación de vulnerabilidad, como los 3 hijos de Catalina. Mariola, los grupos parlamentarios están cerca de un acuerdo para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿En qué punto está la negociación? Pues están a punto de cerrarse esas negociaciones. Esta tarde se reúne en el Congreso la subcomisión y después de muchos meses de discusiones, el documento puede quedar definitivamente redactado para su aprobación en comisión y después en el Pleno. El PP ha anunciado que lo apoyará, no así los negacionistas de Vox, que se han dedicado a ir a las reuniones a boicotearlo. El nuevo Pacto de Estado va a recoger 400 medidas, 200 son nuevas y muchas de ellas se van a centrar en mejorar la lucha contra la violencia vicaria, la violencia económica que sufre la víctima por parte del agresor, la violencia digital y la institucional. Este terrible asesinato, Ángeles, de Catalina coincide con este paso adelante, ¿no?, para la renovación del pacto y con el acto institucional que Igualdad va a celebrar esta mañana para conmemorar el 20 aniversario de la Ley contra la Violencia de Género. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Pues vamos a ir ya terminando el abierto. Están aquí Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Muy buenas. Venga, contadnos. Mira, a partir de Está Antón escuchando, ¿eh? Sí, por supuesto. A partir de las 10... quizá más gente. Pero Antón sobre todo. Antón es el que vigila. Sí. Bueno, a partir de las 10 hay que tener en cuenta que todas las decisiones que se tomen a partir de ahora, su miércoles, su jueves y su viernes va a tener mucho que ver con las decisiones que tome el lunes. El martes no. Y el martes, pero sobre todo hoy. Hoy es donde uno se juega la semana, Antón. Hoy es el día, Antón. Entonces, ¿por qué, pudiendo tener un buen asesoramiento, van a tomar ustedes las decisiones solos? No, pues no. 900, 100, 800. Al otro lado está Bob Pop para ayudarle a tomar la mejor decisión. Esa que el miércoles, el jueves y el viernes le harán tener una buena semana. Pues ya está, 900, 100, 800. Llamen, es lunes, hay que llamar, porque si no tendrán una mala semana. Eso es. 900, 100, 800. ¿Cómo está la Liga, Antón? Pensábamos que estaba todo hecho. Ahora mismo, si el Barça gana todos los partidos, que tiene pinta, sería campeón de Liga. Pero si el Madrid gana todos los partidos de Liga, sería campeón de Liga. Pero si el Atlético de Madrid gana todos los partidos de Liga, sería campeón de Liga. Así que todo está en 2 puntos. Ellos se tienen que enfrentar entre ellos. Todos se tienen que, menos el Madrid y el Atleti, los demás tienen que hacer conjunciones. Que gane el mejor, mi querido amigo. Que gane el mejor. Bueno, que gane el equipo que más goles se está metiendo. Eso, vale. Entonces, ¿quién es el mejor? Que me enteré yo. Pues el Barça, dice Antón. Antón siempre la fina. Bueno, va de goleada en goleada. En la sección vamos a hablar, además de eso, de cómo es la vida de los entrenadores cuando están en espera de destino. Cuando han sido cesados, cuando no han sido contratados y están pensando en que pronto alguien les va a llamar. No lo vamos a hacer solo con Gale Reguera y con Rafa Caballera, que sería un poco aburrido. Vamos a hacerlo con Pepe Mel, ex entrenador entre otros equipos del Betis, por ejemplo, o de La Coruña, o del Tenerife, ha pasado por varios equipos, y nos va a contar cómo es ahora su vida cuando está a espera de destino. Vale, ¿y qué más? Bueno, vamos a dar un poco de intensidad al programa con el artesano de Pablo Ortiz de Zarte. Vamos a hablar del cuadro La novia del viento del pintor austriaco Oskar Kokoschka, cuadro que también es conocido como La tempestad. Nos habla de la tormentosa relación que tuvo con su pareja por culpa de los celos, un cuadro basado, dicen, en la relación del pintor con Alma Mahler. Vale. Y en mitos, ¿compramos más de lo que necesitamos? Es el siempre. mito. Sí. Sí. Siempre. Sí, siguiente mito. Porque ya, claro, no es cuestión de que sean Navidades, Black Friday, rebaja, no es que compramos siempre. Y te digo más, no compramos más porque no tenemos donde guardarlo. Si tuviéramos donde almacenarlo en casa, compraríamos más todavía. Porque dinero tienes, Antón. Yo pensaba que iba a decir porque no tenemos más dinero. Yo también. Pero él tiene dinero. Yo es que con los años, ¿entiendes? Uno va haciendo su patrimonio. Claro, van colaboración el hoy por hoy, colaboración con el hoy por hoy, pues al final tienes un patrimonio. Oye, si hay que hacer un crowdfunding para vosotros. No lo descartamos. Estefanía Molina, Nacho Corredor, Antón Losada, hasta la semana que viene. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.